mi agradecimiento al Consejo Nuevo León por este honor que me hacen, esta oportunidad, este privilegio de estar con ustedes el día de hoy y mi felicitación muy sincera por la organización de estos foros, pero sobre todo por todo el trabajo y el concepto que ustedes tienen en la manera como abordan la problemática de Nuevo León. Voy a compartirles mi pantalla para hacerles una presentación. Eh, Espero que esta presentación sea de utilidad para, sobre todo, traer a la mesa, acercarles algunas de las cuestiones que están ocurriendo en este momento en el mundo en materia de cambio climático para que vayamos a través de la presentación sacando nuestras propias conclusiones sobre el papel que puede tener y que debe tener Nuevo León. Sabemos que hablar de cambio climático, atender la emergencia climática, tanto en prepararnos con esta resiliencia, la adaptación necesaria, pero también hacer nuestro papel en la reducción de emisiones de esos gases de efecto invernadero, es algo que va de la mano con el desarrollo económico y la prosperidad. No es un tema separado de otros temas, así que, pero esto la sociedad de Nuevo León la entiende muy bien. Es un Estado y es una sociedad sofisticada, con conocimiento profundo de muchas cosas, y yo creo que están las condiciones dadas, sobre todo de la institucionalidad que existe en Monterrey, y no pienso en esto solo, y de hecho no tanto en la parte gubernamental, sino el sector social, el sector privado, los grupos académicos, etcétera. Bien, voy a pasar mi presentación rápidamente. Y ICM es una organización sin fines de lucro, es una fundación que colabora con todos los actores de la sociedad, incluyendo gobierno, en aquellos lugares y circunstancias donde pues, se dejan ayudar, diría yo coloquialmente, y sobre todo trabajamos con el sector social, con las universidades y con los empresarios de diferentes partes del país. Y nuestra agenda es muy sencilla, es contribuir a que México avance, en este caso, en una de las dos vertientes importantes de la emergencia climática, que es la mitigación del cambio climático, la reducción de emisiones. No les voy a mostrar una larga presentación de ciencia, tengo un par de láminas simplemente vinculadas con lo que ustedes conocen, de 280 partes por millón, que era la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera antes de la revolución industrial. Hace unos cuantos días estábamos prácticamente en 420 partes por millón. 50% los seres humanos le han incrementado esta concentración a nuestra atmósfera. Ya le cambiamos la composición a la química de la atmósfera que permite la vida. Y por supuesto, la última década que terminó ha sido la más caliente de la historia. Brinquemos directamente a lo que en mi opinión son de las cuestiones más importantes. Por supuesto, se alcanzó el Acuerdo de París en 2015, pero el acuerdo, la gran virtud, en mi opinión, es que logró destrabar 25 años de negociaciones donde se culpaban unos a otros diferentes grupos de países por el problema del cambio climático. Y aquí el Acuerdo de París simplemente dice, vengan todos a la mesa, todos tenemos responsabilidades, como se dice, comunes pero diferenciadas, y cada uno de buena voluntad y con seriedad ponga sobre la mesa los esfuerzos con los que va a contribuir a la solución de un problema global. De inmediato se hicieron análisis para ver qué pasaba si todos los países que están en el Acuerdo de París cumplían justamente con las metas que estaban ofreciendo para el año 2030. Y la mala noticia es que aunque las metas fueron planteadas con buena intención, nos dejarían lejísimos del objetivo fundamental del acuerdo, que es que no pasemos, que no excedamos 1.5 grados de incremento de temperatura. Bien, de hecho, tenemos una brecha grandísima de más de 15 gigatoneladas, solo para no pasarnos de 2 grados, y probablemente sea de cerca del doble si queremos mantenernos abajo de 1.5 grados. Ahora, después de París, en el 2018, hubo un reporte muy importante, y esta es la última pieza, digamos, técnico-científica que voy a tocar, un reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Coloquialmente se le llama este reporte el reporte del 1.5. ¿Y qué es esto? Bueno, el reporte contestó dos preguntas. ¿Podemos todavía, es posible física, químicamente, materialmente, evitar que pasemos 1.5 grados?
afortunadamente la respuesta fue sí. Una segunda cuestión que tocó el reporte es qué tanta diferencia hace el que lleguemos hasta 2 grados comparado con 1.5 grados. Y la diferencia es gigantesca, que nadie se equivoque, que nadie piense que si se nos va medio grado centígrado arriba la temperatura, es una cuestión menor. No, la intensidad, la frecuencia de los eventos climáticos extremos, todos estos impactos que ya están ocurriendo se van a magnificar de manera muy fuerte si se nos va hasta 2 grados centígrados el incremento y ya no digamos si va más arriba de ese nivel. Y el otro cuestión que encontró este reporte es que, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que no pasemos de 1.5 grados? Y aquí lo que se estima, y aquí hay incertidumbres, pero estos son, digamos, estimaciones bastante educadas, que deberíamos de bajar por lo menos 45% las emisiones antes de llegar al 2030, comparado con un año base, 2010. Y que para mediados de siglo tendríamos que estar llegando prácticamente a 0 emisiones, la llamada neutralidad de carbono. De eso estamos hablando. Eso es lo que se conoce como las metas basadas en la ciencia. Y estas son las metas que a nivel global, a nivel país, a nivel estado y a nivel ciudad y empresa y ciudadanos, yo diría, todos deberíamos de apuntar a la neutralidad de carbono hacia mediados de siglo. Y por supuesto, lo que está por definir es qué tanto de ese esfuerzo lo hace un país o un estado con sus recursos y cuánto deberá ser alcanzado con cooperación internacional, no solo técnica, sino financiera. Muy rápidamente, México forjó una tradición, una historia hace un par de décadas de ser el aplicado de la clase dentro de los países en desarrollo. Sobre todo en los países emergentes, hacíamos las comunicaciones nacionales, los reportes de país, los inventarios, pero después ya, digamos, si tomamos como indicador el Programa Especial de Cambio Climático, el PEC, y por ahí le sobra una C a uno de ellos, ya desde el 2012 al 18 era sumamente modesto, no era correspondiente a las metas que habíamos planteado en nuestro país de ir avanzando en la mitigación. Y luego, pero el resultado, pues alcanzó solo una fracción de esas modestas metas. Y peor aún, en el último programa especial de cambio climático, el que está vigente en esta administración, francamente, ese programa no nos encamina a iniciar una ruta para cumplir las metas actuales que tenemos en el Acuerdo de París, que recordemos son modestas comparado con el esfuerzo que tendríamos que hacer todos. Así está todo el mundo, pero simplemente para ponerlo en perspectiva. Ya hace más de 10, 12 años que se empezaron a producir en México este tipo de las llamadas curvas de abatimiento marginal. Esto también ya se ha hecho el ejercicio, estoy seguro, para Nuevo León, y sería muy bueno estar actualizando estas curvas. ¿Qué es esto? Simplemente se lista el total de medidas de mitigación que se han identificado que tienen un potencial. Se evalúa cuál es ese potencial en toneladas que se pueden reducir y se estima cuál es el costo por tonelada. En la parte izquierda de la gráfica, lo que apunta hacia abajo, son medidas con costo neto negativo. Si invertimos en esas medidas, vamos a ahorrar dinero y vamos a reducir emisiones. En la medida que avanzamos hacia la derecha de la gráfica, empezamos a tener costos netos positivos, nos va a costar más dinero y uno pensaría, por sentido común, que debemos iniciar aceleradamente haciendo las medidas de izquierda a derecha. Por último, comento que estas medidas van moviéndose en términos relativos en la gráfica. En esta gráfica la letra es muy pequeña, pero cosas como las turbinas eólicas, los paneles fotovoltaicos, incluso la iluminación con LEDs, hace 15 años conllevaban costos incrementales, digamos, positivos, y ahora están francamente del lado izquierdo porque nos permiten ahorrar dinero. Bien, han visto esta tabla muchísimas veces, es la tabla que acompaña en la página de Semarnat a lo que fue las metas de México que se plantearon en París, que es 22% de reducción antes del 2030 de dióxido de carbono y también más de 50%, 51% el carbono negro. Aquí simplemente recordar que hay diferentes sectores de actividad contribuyen con diferentes cantidades de emisiones y
en base a ello el potencial que tiene. Simplemente recordar que el sector de energía que se va a estar discutiendo el día de hoy en este foro es no solo de los que tienen la mayor contribución junto con transporte que se discutió ayer, sino que también el sector de generación de electricidad es probablemente el sector donde están las oportunidades más costo efectivas, donde podemos reducir más toneladas al menor precio. Este es un diagrama tomado de la actualización del llamado NDC de México, que son las contribuciones determinadas nacionalmente. Ahí están las cifras. Nosotros tendríamos que reducir entre ahora y el 2030 algo así como 218 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, comparado con el nivel que alcanzaríamos en un escenario inercial, un escenario llamado de business as usual, de no hacer nada. Si no hacemos nada, estaremos llegando a 991 millones de toneladas al 2030, pero México debe de cumplir para empezar este compromiso y empezar ya a formular qué se requeriría para adoptar un compromiso más estricto. Van a hablar más tarde de la transición energética, pero aquí es importante señalar, ya arrancó, se está dando de manera muy acelerada esta transición energética en el mundo. Aquí ya no hay dudas para dónde van las cosas, van de salida los combustibles fósiles de manera más acelerada de la que muchos consideran. Y está una penetración importante en energías renovables, nuevas formas de almacenamiento de energía a gran escala, hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Por supuesto, y aquí es algo que ustedes en el Consejo y en especial en la Comisión de Desarrollo Sustentable reconocen siempre, es que no podemos pensar solo en objetivos ambientales o en su caso de mitigación climática, tenemos forzosamente que ver los aspectos sociales y esta transición energética en el mundo y en México debe ser justa e incluyente. Hoy no hay tiempo de profundizar en esto, pero en otra ocasión con mucho gusto podemos juntos analizar estas cosas. Lo único que diré de lo que está pasando en México, porque lo van a revisar más tarde, es que en el momento no estamos embarcados en una transición energética, más bien parece que estamos en una regresión energética. No vamos a cumplir las metas obligatorias que están señaladas en la Ley de Transición Energética y esto por el gran frenón que se puso las energías renovables a partir del 2019. Seguramente todas estas consideraciones las van a revisar. Hablando de esta transición, seguramente ustedes saben que los países desarrollados, para empezar, y algunos países emergentes ya han adoptado metas, límites de tiempo de hasta cuándo se va a permitir la comercialización de vehículos de combustión interna. Y esas metas no son para el 2060. En cuestión de 15 o 20 años, ya no se venderán más vehículos de combustión interna. Aquí están algunos datos. Sabemos que el estado de California, por ejemplo, está adoptando una meta del 2035. La Unión Europea de conjunto está apuntando en este momento al 2040. Pero si en el año 2021 ellos dicen que no puede ser más allá del 2040, yo les garantizo, y sobre todo a los jóvenes que nos escuchan y que estarán presentes en el 2040 y muchos años más, que es mucho más probable que en realidad por ahí del 2035 ya prácticamente no se vendan vehículos de combustión interna en el mundo. Y es muy importante desde ahorita señalarlo. Países como México tendrá su sociedad y sus empresarios exigir a los gobiernos en turno, desde ahora y hasta los siguientes años, a que no vaya a ser México de esos países residuales donde después del 2035-40 se siga permitiendo la venta de carcachas de combustión interna, que se verán nuevas salidas de agencia, pero esto no puede ser. Que no vaya a replicar la industria automotriz lo que ha hecho por 25 años en México de rezagar y frenar el avance de las normas de emisiones vehiculares, de eficiencia energética y de seguridad vehicular, las han retrasado muchísimo solo por continuar explotando nichos pequeños en número de modelos, pero muy redituables en términos económicos, y por eso es que no han permitido que se avancen las cosas. Aquí tenemos que estar muy atentos y no sería una tristeza, una vergüenza que México también en este tema nos rezagáramos más allá
de lo que el ritmo normal de avance se puede dar. Ya voy cerrando a la parte final de mi presentación. La cumbre a la que convocó hace unas semanas el presidente Biden, hubo varios anuncios importantes de un grupo de países, de los países más relevantes. Aprovecharon la cumbre para hacer anuncios que eran consistentes con lo que se esperaba. La cumbre era para eso, para refrendar que había por parte de los jefes de Estado un entendimiento de la problemática, un compromiso con la comunidad global y el poner a sus países por delante con compromisos, con acciones, con decisiones que eran de la altura, de la estatura diplomática de la emergencia climática entendida por todos. Son muchos los anuncios, yo simplemente señalo un par de cosas. Ya China había anunciado hace unos meses que ellos van por neutralidad de emisiones al 2060. Para eso se requiere un esfuerzo formidable y van a hacer pico de emisiones, muy probablemente por ahí del 2025, y a partir de ahí empezarán a bajar rápidamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. La India ratificó su compromiso de instalar antes del 2030, tener instalado 450 gigawatts de energía renovable. Para ponerlo en contexto, todo el sistema eléctrico nacional de México anda en el orden de 80 gigawatts. Si las energías renovables fueran más caras, si requirieran respaldo, si no fueran confiables, etcétera, 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 que hemos escuchado, pues yo creo que un país como la India no estaría con este tipo de metas para avanzar en un desarrollo sustentable y jalar fuera de la pobreza a cientos de millones de habitantes. No me voy a detener, ustedes vieron lo que México anunció, no eran ni los términos ni el contenido, y en otro momento, quien esté interesado, podemos compartirles los análisis en términos cuantitativos. ¿Qué significa repotenciar las hidroeléctricas? Digo, la medida a mí me gusta, que bueno, nos va a dar el 2% de lo que tenemos que reducir para la meta de París. La medida es buena, Sembrando Vida mucho más controversial, pero no es el tema de mi presentación. A quien le interese, en otro momento podemos compartirle análisis detallado, porque en México necesitamos todos empezar a hacer análisis serios, cuantitativos, ponerlos enfrente para disposición de todos. Estoy cerrando con el tema de transparencia climática, en donde de inmediato después de la cumbre de Biden, ya estaban los análisis hechos casi al día siguiente por parte de think tanks internacionales con los que tenemos algunos el gusto de colaborar. Ya estaban hechas las actualizaciones de qué tanto más vamos a avanzar hacia el cumplimiento del objetivo último de París con esos nuevos anuncios que pueden ver ustedes del lado derecho. Hay mucha actividad en el tema de transparencia climática. Hoy los países afortunadamente tienen que rendir cuentas no solo a su comunidad local, a la de un estado, a la de un país, sino también a la comunidad internacional. Y hay varias iniciativas, aquí solo muestro yo 3, que cada año producen reportes donde se detalla de manera factual cuáles son las políticas, las acciones de cada uno de los países, y hay reportes específicos para México. Entonces, ni México ni ningún otro país importante puede ya esconderse detrás de discursos, sino que simplemente tenemos que hacer lo que nos toca, porque además hay mucho que podemos hacer que está pendiente y que sería en beneficio de los mexicanos, de nadie más, beneficio de nosotros. Una tendencia muy fuerte en el mundo y que en México se empieza a dar también es todo el litigio climático. Son muchos los países y las regiones donde estamos viendo que hay actividades de litigio, algunos casos emblemáticos, no me voy a detener, cuando la Suprema Corte holandesa determinó que Holanda no estaba haciendo lo suficiente en cuanto a sus metas de París y que tenía que reducir mucho más sus emisiones, y tuvieron que regresar el gobierno nacional holandés, como dicen, al pizarrón, a formular sus políticas, sus inversiones, sus trayectorias energéticas para cumplir con lo que la Corte les decía. La Corte francesa lo mismo, acaba de determinar que no está avanzando adecuadamente el gobierno en la mitigación. Hace unas pocas semanas la Corte en Alemania también. Ustedes seguramente vieron la decisión en Holanda con respecto a Shell, que le impuso a esta gran compañía privada holandesa que debería de reducir sus emisiones. Y también en México,
grupos de la sociedad civil han tenido éxito, no nada más empresas afectadas. Un número creciente de grupos de la sociedad civil han interpuesto amparos de manera exitosa porque se han estado tomando recientemente medidas, iniciativas desde el Ejecutivo Federal que van en contra de todo tipo de racionalidad y en contra del medio ambiente y el cambio climático. Los jóvenes. A los jóvenes les debemos mucho. Les estamos echando a perder el planeta donde viven y el lugar donde quieren desarrollar su futuro. Creo que aquí van a jugar en todas nuestras sociedades, en la sociedad de Nuevo León también, van a jugar un papel importantísimo, no solo porque traen ellos la avidez, la información, la tecnología y todo esto, sino porque tienen la legitimidad de reclamarnos que hagamos un mejor trabajo que lo que hemos hecho hasta ahora. Son muchos los grupos de jóvenes que hay en México, cada vez más activos, y termino con un comentario que es parecido al comentario con el que empecé. Nuevo León ha avanzado muchísimo en cuestiones legales, en cuestiones de programas, de planes, de inventarios de emisiones, este tipo de cosas. Ahora hay que pasar a mejorar la implementación de todo. Pero Nuevo León está en una posición casi única en el país, teniendo capacidades fuera del gobierno, en sus universidades, tanto públicas como privadas, algunas de las mejores del país, en sus grupos de la sociedad civil, tienen grupos muy consolidados. Ahí está el Observatorio de Calidad del Aire, están los grupos de mujeres que han estado presionando porque mejore la calidad del aire y tomando un papel muy activo. Están los jóvenes, está el sector privado activísimo. Y creo, y con esto termino, que el Consejo Nuevo León y estos foros son el mejor ejemplo de que están las herramientas, las plataformas para que Nuevo León, no el gobierno en turno, el cual tendrá que sumarse, cualquiera que sea el nuevo gobierno de Nuevo León tendrá que sumarse a estos esfuerzos, pero tal como lo han concebido ustedes están aquí desde antes, están hoy y estarán en el futuro para asegurar que la sociedad de Nuevo León tenga el mejor futuro posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Pues me gustaría hacerte una pregunta. Como comentabas, México, como alumno aplicado, está suscrito en una serie de acuerdos internacionales. Hablamos de su cumplimiento y de una transición, además de esta necesidad de que todos debemos aumentar los esfuerzos para cumplir con dichos acuerdos. Las circunstancias actuales en el país inhiben una transición real. ¿Cómo crees que podría Nuevo León, en sus distintos sectores, impulsar esa transición? Bueno, Nuevo León, yo sin duda pienso que pudiera ser un ejemplo a nivel nacional. Primero, partiendo del plan que ya tienen, este plan de desarrollo que ustedes ya tienen, partiendo ahí se puede aterrizar elementos específicos de cuáles son, en base a las fortalezas, los sectores, las áreas, las capacidades, los recursos naturales de Nuevo León, cuáles son aquellas áreas donde se puede ser primero muy ambicioso de la mano gobierno y sociedad, pero además una cosa muy importante, en el tema de cambio climático y de avanzar a la descarbonización, está por arrancar algo que lleva mucho retraso, que es la generación de fondos internacionales, tanto fondos accesibles, digamos, de bajo interés, como incluso recursos a fondo perdido. Pero nadie va a escribir, nadie va a escribir cheques en blanco. Entonces, lo que se requiere es profundizar en los análisis, hacer las rutas de descarbonización tecnológicas, de decir, Nuevo León, por ejemplo, va a introducir esta serie de políticas de incentivos fiscales, de promoción, de trato diferencial para acelerar el recambio de la flota vehicular, para promover que haya una proliferación aún más acelerada de energías renovables. En fin, Nuevo León tiene todo para ser un líder y ser de los primeros que estén formados en sentido figurado en la fila de los recursos internacionales para poder implementar algunas de estas cosas. También puede convertirse, una vez consolidadas esas capacidades,
¿por qué no en compartir con otros estados las experiencias positivas, las buenas prácticas que se han implementado en términos de movilidad no motorizada, en términos de cómo ir teniendo un cambio cultural? Aquí también es importante, y yo hago un llamado muy respetuoso, tengo muchísimos amigos en Monterrey, a toda esa fuerte clase media de Nuevo León. ¿Por qué no cada uno se pone el reto de decir, yo con mi familia, en mi casa, en mis actividades, voy, si no a la neutralidad de emisiones, voy a bajar mis emisiones? Que nadie tenga camionetas de 8 cilindros. Todo el mundo de clase media puede comprar un vehículo híbrido, todo el mundo puede tener una bicicleta. Se pueden poner paneles para calentar el agua en todas las casas y se recupera la inversión en un año. Los paneles fotovoltaicos, si tienen alto consumo, en 3 años ya recuperaron la inversión. Vamos poniendo el ejemplo como individuos. Todo aquel que tenga una capacidad monetaria media o alta ya tendría que estar poniendo su parte para no seguir contribuyendo a la emergencia climática.